Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuí. Hoy, domingo 27 del tiempo ordinario, vamos a estar reflexionando en su programa Palabra en Laudes, donde reflexionamos en la oración que la Iglesia nos propone para la liturgia de las horas, o sea, la oración de la mañana en los laudes, ¿verdad? Y pues hoy vamos a estar reflexionando en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 al 14, ¿verdad? Pero entonces, hoy vamos a hacer algo distinto. Primeramente, que no estoy en mi casa, estoy en un hotel, porque anoche mi esposa y yo vinimos aquí a Atlanta, en Georgia, donde estábamos ayer en una actividad, ¿verdad? Entonces, como ya mencioné, vamos a reflexionar del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 al 14. Pero esta vez quisiera pues comenzar con una oración inicial y voy a utilizar el himno que siempre se reza, siempre en la liturgia de las horas, ya sea las laudes, vísperas, completas, se reza un himno, ¿verdad? Y el de hoy está muy bueno para la ocasión, ¿verdad? Y pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. El día primero, tu resurrección alegraba al corazón del hombre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaba de tu gloria. En la mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Amén. Pues bien, como ya mencioné, vamos a reflexionar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 al 14. Y vamos a dar entonces proclamación a esta lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros y les haré salir de sus sepulcros pueblo mío, y les traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les colocaré en la tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, tengo que estar mojando la garganta, ¿verdad? Porque, pues, medicamentos, como siempre, me reseca la garganta de tal forma. Bien, hoy, en esta lectura, domingo 27 del tiempo ordinario, en las laudes, miren qué interesante.
primero debemos entender, ¿verdad?, qué es un oráculo. Y tenía una información aquí y se me ha ido, pero no hay problema. Pues bien, tenemos que entender qué es y qué significa esta palabra oráculo, ¿verdad? El oráculo los oráculos existen desde antes que fuera escrita, inclusive en el Antiguo Testamento, y viene del latín oraculum, que significa hablar, y esta a su vez viene del griego, que significa mandío, ¿verdad? Que significa expresar algo a nombre de la divinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que los oráculos, mis queridos hermanos, era básicamente la palabra de Dios, que ya sea que fuera dirigida al rey o al mismo pueblo de Dios, y es como, por decirlo así, es de conocimiento popular, ¿verdad? Es de conocimiento popular que el pueblo de Israel muchas veces rompía esa alianza, pero claro, Dios siempre permanece fiel, ¿verdad? Y vuelve. Por eso tenemos los patriarcas primeros, ¿verdad? Moisés, aunque bíblicamente no es el primer profeta, pero se le considera dentro del Antiguo Testamento el prototipo de el ser profeta. Y aquí tenemos que entender que el ser profeta, y esto nos atañe a todos los bautizados también, ya mismo voy a explicar por qué, el ser profeta, la función no era adivinar el futuro, no. La función era, y sigue siendo en el cristiano, el bautizado, anunciar y denunciar. Y vemos cómo los profetas iban donde los reyes y les decían, cuando estaban haciendo algo mal, se lo decían ahí, pero fuerte, tajante, ¿verdad? Y entonces, pues, también muchas veces los profetas tenían que decirle al pueblo lo que estaba haciendo mal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esta lectura, ¿verdad?, el Señor, o sea, y comienza, cuando vemos, por ejemplo, leemos en el leccionario, en este caso, el leccionario de México, vemos que siempre comienza de esta forma: así dice el Señor. Y esa podría ser fácilmente la definición de la palabra oráculo. O sea, permisito. O sea, que es la palabra que el Señor le da al profeta para que anuncie. Por eso, y sí, algunos profetas nos dicen que iba a suceder en el futuro, pero eso siempre está guiado, eso siempre está guiado, y Dios lo permite, ¿verdad? Porque Dios lo comunica, eso es algo que Dios comunica, pero siempre y cuando
tenga como finalidad el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, mis queridos hermanos? Siempre que el profeta decía algo para el futuro, siempre, y si lo podemos ver, nos vamos a fijar cuando leemos todo el texto o vemos el contexto inmediato, lo que sucede antes, lo que sucede después, que eso que el profeta está pronunciando para el futuro, lo dice porque es parte, por así decirlo, del plan de salvación, ¿verdad? Miren cómo esta expresión aquí, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros. Esto tiene dos connotaciones. Primero, ¿por qué los cuerpos entran al sepulcro? O sea, ya muertos, ya han pasado, culminado esta vida terrena, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia directa del pecado? Lo es la muerte, mis queridos hermanos. Entonces, por eso, están ahí porque estaban en el pecado, pero, ¿verdad? El Señor los va a sacar de ahí, literalmente, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo, el Señor, les infundiré mi espíritu, la rúa en hebreo, ¿verdad? El neuma en griego y el espíritu en latín. Entonces, ese soplo, ¿verdad? ¿Cómo los va a sacar del sepulcro? Por medio de su Espíritu Santo, que todo lo puede y que todo lo trasciende, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, les infundiré mi espíritu y vivirán y los colocaré en la tierra, o sea, Israel, y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Como decía, cuando joven trabajaba en una farmacia, siempre nos decía, cuando yo les indico algo que hay que realizar, algo que tienen que hacer, es porque yo lo hago también. Y era verdad, él realizaba también, él se ponía a trabajar junto con nosotros ahí, no era el jefe que estaba sentadito en su oficina. Pues así podemos utilizar eso como analogía, como una comparación. Dios no es ese jefe que está sentado en su oficina. No, Dios viene a nuestro encuentro, Dios obra con nosotros y por nosotros, y permite que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, obremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Estaremos dispuestos a que el Señor nos saque de nuestro sepulcro, de nuestra vida de pecado? ¿Verdad? Pues yo en mi examen de conciencia digo, bueno, yo necesito el sacramento de la reconciliación. Cuando me doy cuenta, voy examinando qué he hecho durante el día, especialmente en la noche, especialmente en la noche, que al rezar la oración de las completas, o sea, la oración de la noche, siempre nos da un espacio para hacer
un examen de conciencia. Miren, mis queridos hermanos, muchas personas piensan que recibir el sacramento de la penitencia, del perdón, de la reconciliación, es llegar al sacerdote y, como decía mi abuela, espepitar, sacar lo que tenemos en nuestro corazón, que hemos hecho mal, que hemos pecado, y ya. No, el sacramento no comienza ahí. El sacramento comienza desde el examen de conciencia. Y hay 5 pasos básicos, ¿verdad? Ahí después les voy a poner cuáles son esos pasos de la confesión, del sacramento de la reconciliación. Entonces, estaremos nosotros dispuestos a que el Señor nos saque de nuestros sepulcros. Por eso en el Evangelio, en varias ocasiones, por lo menos nos muestra en una ocasión, el Señor le dice a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, es ese sepulcro que está por fuera inmaculado, no tiene ni una manchita, no tiene ningún desperfecto, ¿verdad? Y entonces, en ese examen de conciencia, mis queridos hermanos, tenemos que ver si mi sepulcro, ¿cómo está mi sepulcro? ¿Está blanqueado por afuera, pero por dentro, cómo está? ¿Podrido? ¿Imperfecto? ¿Okay? Y eso nos tenemos que preguntar en nuestro examen de conciencia. De hecho, la Iglesia recomienda que hagamos examen de conciencia todos los días. Y cuando los que rezamos la liturgia de las horas, en las completas por la noche, pues como ya dije, tenemos ese espacio para hacer un breve examen de conciencia. Pero eso lo podemos ir expandiendo poco a poco, ¿verdad? Cómo he ido trabajando, lo que hice, lo que dije, lo que no dejé de hacer en mi trabajo, cómo afecta mi vida espiritual, cómo afecta mi vida de cristiano, mi vida sacramental, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, el oráculo es esa palabra que el Señor da por distintas razones, circunstancias en particular, ¿verdad? Ya fuera el rey, ya fuera el pueblo de Dios. Y hoy, nosotros como cristianos, como bautizados, la verdad que necesitamos mucho de esos oráculos, del oráculo del Señor. Que alguien venga y nos diga: mira, esto es lo que el Señor quiere, según lo que enseña la Iglesia, porque no es porque la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, ¿ok? Pero como católicos no interpretamos esa Biblia como los protestantes fundamentalistas, de forma fundamental. No, como católicos interpretamos la Biblia dentro del contexto, ¿ok? Así que, mis queridos hermanos, de verdad, 1.000.000 de gracias. Te pido que compartas este video y te suscribas a nuestro canal del Ministerio Católico Anahuín para ir haciendo y creando esa comunidad Anahuín, esa comunidad de los pobres del Señor, ¿verdad? Entonces, búscanos también en nuestras redes sociales, que las ponemos también ahí en la información, y te quiero pedir que nos pongas en oración. Y si tienes una tienes una intención de oración, nos lo puedes dejar saber en los comentarios. Y claro está, sugerencias, críticas también son muy bienvenidos, ¿ok? Así que, mis hermanos, 1.000.000 de gracias. Y como siempre, nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.